Hola, hoy les voy a enseñar cómo realizar estas esferas en forma de Minnie Mouse, que además también sirven como llaveros. El material que usé fue este hilo delgado acrílico de color negro para el lazo y para las esferas usé estos dos algodones, uno color rosa y el otro color fucsia. También usé este palillo número 3, esta aguja metálica lanera y esta tijera. Y para el relleno usé un algodón sintético. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Dentro de ese anillo mágico vamos a levantar 2 cadenetas y vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora vamos a tirar esta lana corta que está acá para apretar el anillo mágico y que quede bien cerrado. Vamos a introducir el palillo en el primer punto bajo que hicimos para cerrar con un nudo deslizado. Nos traemos la lana y pasamos de un solo paso. Ahora vamos a levantar una cadeneta más. Y allí mismo donde levantamos la cadeneta e hicimos el punto deslizado, vamos a hacer nuestro primer aumento. Esta vuelta van a ser puros aumentos. Y vamos a ir escondiendo esta lana, el trocito de lana que nos quedó. Vamos a hacer 2 puntos bajos por cada punto bajo de la vuelta anterior. Es decir, que vamos a tener un total de 20 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora vamos a cortar este trocito de lana. Y aquí estamos terminando ya esta vuelta de puros aumentos. Vamos a hacer el último aumento para finalizar. Luego vamos a hacer un punto deslizado tomando ese primer punto bajo que les acabo de señalar, haciendo un nudo deslizado. Ahora levanto una cadeneta más y allí mismo hago mi primer punto bajo. Esta vuelta va a ser un punto bajo y un aumento. Acá viene el aumento. Nuevamente repetimos un punto bajo, un aumento. Y esto lo vamos a realizar en toda esta vuelta. Acá estamos por terminar la vuelta. Entonces vamos a hacer el último punto bajo y aumento.
De esta forma terminamos la secuencia, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado tomando el primer punto bajo de esa vuelta. Allí. Nos traemos la lana y ya aquí nos queda una cadeneta, levantamos nuevamente una y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Siempre vamos a comenzar donde hicimos el punto deslizado. Ahora nuevamente 2 puntos bajos, un aumento. Y lo vamos a hacer en toda la vuelta. Ya acá estamos terminando la vuelta. Vamos a hacer los 2 últimos puntos bajos. Ahora viene el aumento. Ya esta vuelta es la última en la que hacemos aumentos. Ahora acá tomo el primer punto bajo y hago un punto deslizado. Levanto una cadeneta más y allí mismo comienzo con mi primer punto bajo. Esta vuelta va a ser punto bajo sobre punto bajo sin ningún aumento. Ya que estamos terminando, tomamos el primer punto bajo de esa vuelta, hacemos el punto deslizado. Ahora subimos una cadeneta y allí mismo hacemos nuestro primer punto bajo de esa vuelta. Y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a ir tejiendo alrededor de todo para que vaya creciendo ya con la forma hacia arriba, como esta que les estoy mostrando. Que a medida que vayamos tejiendo se va a ir redondeando y va a ir tomando esta forma que yo estoy haciendo aquí con mis manos. Y vamos a hacer unas cuantas vueltas más para llegar a lo que queremos. Hice un total de 10 vueltas sin ningún aumento, solo tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Ahora vamos a realizar disminuciones. Aquí voy a hacer mi primer punto bajo, luego el segundo, el tercero, y aquí voy a hacer una disminución, tomando esas 2 hebras solo por la parte delantera de esta forma. Nuevamente vamos a repetir 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y disminución, tomando esas 2 hebras solo por la parte delantera como la estoy tomando yo acá, y allí me sale un punto bajo. Es decir que vamos a hacer que 2 puntos bajos se vuelvan uno solo. Aquí nuevamente repetimos 1, 2, 3, disminución.
Lo vamos a hacer alrededor de toda esta vuelta. Ya aquí estamos terminando. Vamos a hacer 1, 2, 3 y aquí vamos a tomar los dos puntos bajos haciéndolo que se convierta en uno solo, tomando solo la parte delantera. De esta forma hacemos una disminución. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, tomando el primer punto bajo que hicimos. Levantamos una cadeneta más para comenzar la nueva vuelta y allí mismo hacemos nuestro primer punto bajo. Esta vuelta van a ser 2 puntos bajos y una disminución. Ya acá hicimos los dos, ahora viene la disminución, tomando solamente la parte delantera. Nuevamente repetimos. 1, 2, disminución. Y lo vamos a hacer en toda esta vuelta. Ya aquí estamos terminando. Vamos a hacer 1, 2, disminución. Y así terminamos ya esta vuelta. Ahora hacemos un punto deslizado tomando el primer punto bajo que hicimos. Nos traemos la hebra de un solo paso y aquí ya se está haciendo la forma. Ahora, antes de continuar, yo voy a ir rellenando con algodón y voy a ir metiendo y voy viendo de qué manera ya puedo ir dando forma y al mismo tiempo ir cerrando sin que el algodón me haga difícil seguir tejiendo. Ahora vamos a continuar tejiendo. Y aquí pueden ver que la forma ya se ve bastante redonda. Siempre tenemos que cuidar que el algodón no se vaya a atravesar en el tejido. Comenzamos con nuestro primer punto bajo. Esta vuelta va a ser un punto bajo, una disminución. Aquí viene la disminución. Ahora nuevamente viene punto bajo y luego disminución. Repetimos un punto bajo, una disminución. Recuerden que la disminución es tomar 2 puntos bajos y hacer que se convierta en uno. Y esto lo vamos a hacer en toda esta vuelta. Y aquí estamos terminando y vamos a hacer un punto bajo. Ya aquí se hace un poquito más difícil por lo apretado. Y ahora viene la disminución. Presten atención cómo se hace la disminución. Ahora vamos a cerrar tomando el primer punto bajo que hicimos. Hacemos un punto deslizado de esta forma y ya aquí está más apretado nuestra esfera. Voy a ir rellenando un poquito más para que se vaya llenando cualquier vacío que pueda quedar en medio del algodón. Esta vuelta van a ser solamente disminuciones. Vamos a ir apretando para que no se vaya saliendo el algodón. Entonces vamos a levantar una cadeneta más y aquí voy a ir haciendo de una vez disminución. Tomo este
punto solo por la hebra delantera y luego el que sigue y hago mi primera disminución. Yo voy a pasar el palillo por encima de la hebra de esta forma porque ya en este punto se hace más difícil ir cerrando por lo apretado que está. Aquí voy a hacer mi segunda disminución, escondo el algodón para que no enrede el tejido. Voy escondiendo de esta forma a medida que vaya tejiendo. Entonces tomo la primera hebra y la segunda hebra de los dos puntos para hacer uno solo. Nuevamente voy escondiendo el algodón de relleno, tomo la hebra delantera de este y el del que sigue. Paso el palillo por encima de la hebra y me lo traigo. Y hago 2 puntos bajos, se convierten en uno. Nuevamente repito. Tomo la hebra delantera del siguiente y hago un punto bajo. Es tomar 2 puntos bajos y hacerlo uno. Y así voy a hacer hasta el final. Tomo una hebra, luego la que sigue y me traigo para convertirlo en un punto bajo. Y acá vamos terminando. Hago un punto deslizado tomando el primer punto bajo que hice y me traigo la hebra de esta forma. Ya aquí no vamos a hacer más disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esa pequeña abertura que quedó allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma. Desde cerrar voy a rellenar un poquito más. Con mucho cuidado voy a ayudarme con una tijera para ir metiendo este algodón. Ahora voy a cortar un estimado de unos 10 centímetros para luego con la aguja lanera voy a ir cerrando esta abertura que nos quedó acá. Ahora con la aguja lanera voy a hacer lo siguiente. Voy a ir pasando la aguja solo en la hebra delantera alrededor de toda esta vuelta. Y lo voy a hacer de atrás hacia adelante, así. En la que sigo nuevamente, de atrás hacia adelante. En la que sigue, vuelvo a pasar de atrás hacia adelante, tomando solo la parte delantera. No tomando el punto completo, sino la hebra delantera. Esto lo voy a hacer hasta el último punto bajo. Y acá estamos llegando al último y ahora lo que vamos a hacer es tirar. Y de esta forma queda cerrado. Ahora voy a esconder esta lana y me voy a meter por acá, cerca de donde terminé. Atravieso la esfera y
Ahí acomodo para que no quede deforme. Y ahora corto. Lo siguiente que vamos a hacer son las orejas. Ya yo aquí tengo una adelantada. Voy a hacer la otra y luego les voy a mostrar cómo pegarla. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Dentro de ese anillo, lo primero que voy a hacer es, ya aquí tengo una cadeneta lista, ahora voy a levantar la segunda. Vamos a construir 8 puntos bajos. Ya aquí tenemos los 8 puntos bajos. Ahora voy a tirar esta lana para apretar el anillo mágico. Voy a cerrar mi primera vuelta haciendo un punto deslizado, tomando el primer punto bajo que hice. Paso el palillo, me traigo la hebra de un solo paso. Levanto una cadeneta y allí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a ir escondiendo este trocito de lana. Hago el primer punto bajo, sosteniendo este trocito de lana de esta forma. Y lo que sigue es un aumento. Esta vuelta va a ser un punto bajo, un aumento. Nuevamente un punto bajo, un aumento. Y vamos a cortar esta lana. Y toda esta vuelta va a ser de la siguiente forma: un punto bajo, un aumento. Un punto bajo y un aumento. Ya acá terminamos, cerramos tomando el primer punto bajo que hicimos, hacemos un punto deslizado. Ahora aquí vamos a levantar una cadeneta más y aquí mismo hago mi primer punto bajo. Esta vuelta van a ser 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí viene el aumento. Lo vamos a hacer nuevamente: 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Dos puntos bajos y un aumento. Y así finalizamos la vuelta. Ahora tomamos el primer punto bajo que hicimos y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadeneta más y esta vuelta van a ser 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a hacer en toda esta vuelta. Ya aquí estamos terminando la vuelta. Vamos a tomar el primer punto bajo que hicimos, hacemos un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es ir tejiendo
punto bajo sobre punto bajo. Ya no vamos a hacer más aumentos. Hacemos nuestro primer punto bajo y así vamos a tejer en toda esta vuelta. Y ya aquí hemos finalizado. Culminamos haciendo un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es repetir 2 vueltas más haciendo lo mismo, tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Ya aquí tenemos las 2 vueltas listas de punto bajo sobre punto bajo. Es decir, que tenemos un total de 7 vueltas hasta ahora. Ahora la vuelta que viene van a ser disminuciones. Aquí tejemos nuestro primer punto bajo y esta vuelta van a ser 3 puntos bajos y una disminución. Aquí va el tercer punto. Ahora viene la disminución y la disminución ya yo se las enseñé cuando hicimos la primera esfera. Es tomar 2 hebras para hacer un punto bajo. Nuevamente repetimos 1, 2, 3. Ahora viene disminución. Y esto lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Y aquí ya hicimos la última disminución de esa vuelta. Ahora hacemos un punto deslizado. Ya aquí pueden ver que se está haciendo la forma un poco más redonda. Levantamos una cadeneta más. Ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando. Y aquí vamos a hacer la última vuelta. Como ya habíamos levantado la cadeneta, ahora vamos a hacer el primer punto bajo desde donde se hizo el punto deslizado. 1 y vamos a ir escondiendo para que el tejido no se nos enrede. 2. Ahora viene la disminución tomando esta hebra delantera y la siguiente. Nos traemos la hebra y allí hacemos un punto bajo. Luego volvemos a repetir. 1, 2, disminución. 1, 2, disminución. Y aquí finalizamos haciendo un punto deslizado. Y ya aquí tenemos lista nuestra oreja. Ahora vamos a cortar unos aproximadamente 15 centímetros. Mejor que quede largo a que vaya a faltar, porque con esto lo vamos a unir a la cabeza. Y aquí tenemos nuestra orejita lista. Ya yo tenía una adelantada, ahora lo que vamos a hacer es pegarla a la esfera. Ahora vamos a pegar las orejas. La forma en la que yo me ayudé fue viendo aquí desde el inicio, bajé 2 más, 2 hileras más y ahora pongo el alfiler.
Luego voy a hacer lo mismo con la segunda. Estas hebras van a quedar en la parte de atrás guiándome con esta costura, que era donde yo cerraba las vueltas, porque esa es la parte trasera de la cabeza. Y lo mismo voy a hacer con esta segunda oreja. Me tomo de referencia el inicio y lo dejo 2 hileras más abajo, como lo hice con la primera. Ya que como las veo muy separadas, las voy a mover un poquito más. Ustedes pueden ir de todas formas viendo cómo las ve más bonita o más parecida a Minnie. Entonces lo que hice fue subir una fila más. Lo mismo hago con esta segunda. Y ya aquí sí la veo un poco más parecida. Ya cuando empiecen a coser, de todas formas ustedes van a ir moldeando. Como les dije, yo no conté exactamente dónde debían estar, simplemente las puse al ojo. Ya aquí está lista, ya la cosí. Como se van a pegar de la misma forma, quise adelantar el trabajo. Y lo mismo que se hace una, se hace en la otra. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar la aguja lanera para comenzar a coser. Y vamos a ir tomando como referencia esta costura para que comencemos desde la parte trasera de la cabeza. Yo lo que voy a ir haciendo es ir que la parte de abajo de la oreja quede un poquito escondida para que no se vaya a deformar. Y voy a ir introduciendo la aguja de esta forma a través de los puntos bajos y luego lo voy a pasar por la oreja. Nuevamente, y ahí voy estirando un poquito para que quede mejor pegada. Nuevamente tomo un punto de aquí de la cabeza y luego por dentro de la oreja hacia afuera, así. Voy a ir haciendo este tipo de costura. Algo que les quiero comentar es que vayan escondiendo el algodón porque tiende a salirse cuando atravesamos la aguja. Y lo otro es que aquí simplemente yo estoy cosiendo según como voy viendo en la cabeza. No es que estoy tomando un punto exacto. Lo mismo pueden hacer ustedes, ya que aquí lo que estamos buscando es que se conserve la forma tanto de la oreja como de la cabeza. Lo más importante es que sepan cómo tienen que hacer la costura. Ya lo demás va a depender de cada quien. Entonces nuevamente tomamos un punto aquí en la cabeza y luego pasamos la aguja por la oreja. Van a ir cosiendo en los últimos puntos que se hizo de la oreja. Yo los invito a que igual observen bien lo que yo estoy haciendo porque a veces es más fácil ver que escuchar. Es decir, es más fácil entender escuchando que viendo. Y miren cómo yo lo hice aquí. Van a ir tomando primero de la cabeza y luego en la oreja.
Ya acá estamos terminando de pegar la oreja y ahora lo que vamos a hacer es esconder esta hebra de esta forma. Atravesamos la esfera, por otro lado la sacamos y ahora vamos a cortar este trocito de lana y así ya quedó fija nuestras orejas. Ahora vamos a hacer el lazo. Vamos a hacer con este hilo acrílico 32 cadenetas. Y aquí tenemos la primera. Ya acá tenemos las 32 cadenetas listas. Ahora vamos a unir los extremos de esta forma, siempre verificando que nuestra cadeneta esté mirando hacia el mismo lado. Lo verificamos de esta forma. Vamos enderezando. Y aquí vamos a tomar la primera cadeneta que hicimos y vamos a atravesar el palillo así. Y luego nos vamos a traer, ubicamos ese trocito de lana mirando hacia ese lado, nos traemos la hebra así, ya aquí unimos. Ahora levantamos una cadeneta más y allí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Y al mismo tiempo ir escondiendo el trocito de lana para luego ver si es necesario cortar. Si queda escondido no hay necesidad de cortar. Entonces vamos a ir tejiendo punto bajo sobre cada cadeneta. Aquí no vamos a hacer aumento ni nada. Ya aquí estamos terminando. Vamos a tejer los últimos puntos bajos de esta vuelta. Y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado tomando el primer punto bajo y hacemos un punto deslizado así. Levantamos una cadeneta. Lo que vamos a hacer en esta vuelta es repetir lo mismo, punto bajo sobre punto bajo. Y así vamos tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda esta vuelta hasta llegar aquí. Ya acá estamos terminando esta vuelta. Con esta ya serían dos que llevamos. Vamos a hacer un punto deslizado tomando el primer punto bajo que hicimos de esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora son 4 vueltas más, es decir que vamos a hacer un total de 6 vueltas. Ya aquí tengo las 6 vueltas listas. Ahora yo aquí ya adelanté, corté unos 60 centímetros de este hilo, lo saco así y lo que voy a hacer ahora con la aguja lanera es lo siguiente. Donde finaliza y empieza la costura, eso lo voy a dejar en el medio y voy a unir de esta forma para hacer el lazo, es decir, lo de arriba con lo de abajo. Y voy a pasar la aguja de esta forma.
y allí tiro para que quede apretado. Luego nuevamente lo voy a volver a pasar tomando desde el otro lado del lazo, es decir, que me atraviese las dos partes. Y aprieto. Y ya aquí se nos ve la forma del lazo. Ahora lo que voy a hacer es dar varias vueltas alrededor de esta forma, haciendo que el hilo quede bien ubicado, bien estirado para que se vea bonito. Este hilo, como es negro, lamentablemente no se puede apreciar mejor, pero la verdad es que si lo hacemos con bastante cuidado va a quedar bien bonito el acabado del lazo y sobre todo la parte del medio. Entonces lo que voy a hacer es pasar varias veces. Aquí no conté, simplemente pasé y cuando vi que ya era suficiente las vueltas, o sea que se veía ya bien bonito, bien apretado, ahí fue donde decidí ya dejar de darles vueltas. Entonces aquí ya se ve bien armado. Paso nuevamente varias veces, haciendo que el hilo quede bien derechito. Y ya me detengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer por la parte de atrás es asegurar. Con la aguja lanera atravieso aquí donde hice las vueltas. Y voy a hacer como una especie de nudo. Vuelvo a pasar. Y aquí es donde hago como el nudo. Entonces aquí ya queda asegurada. Como pueden ver, ya aquí el lazo está listo. Queda bien bonito. Ahora lo que voy a hacer es unirlo a la cabeza. Lo coloco de esta forma para ir ubicando visualmente como lo quiero. Y voy a atravesar la aguja lanera por acá, justo ahí en el inicio. Y luego lo saco por acá. Luego lo que voy a hacer es pasar la aguja por la parte trasera del lazo, que fue donde di las vueltas. Y voy acomodando. Lo paso así. Para que quede más asegurada, la vuelvo a pasar por donde hice las vueltas en el lazo. Y hago como un nudo, así. Luego paso nuevamente por la cabeza donde inicié, atravieso la esfera, me traigo la hebra y ya aquí lo que voy a hacer es ir acomodando y luego corto este trozo de hilo que quedó. Ya luego con la tijera escondo de esta forma con mucho cuidado. Y ya aquí tenemos nuestra cabecita de mini lista. Ya con esto hemos terminado el video, el tutorial. Espero que logren hacerlo con la explicación que le di.
Por aquí yo les puse como estas cuerditas para que también sirva de esfera en su arbolito. Y si crees que este contenido ha sido de valor, por favor, no olvides compartir, darle like y comentar. Activa la campanita para que estés al tanto de todo lo que estoy subiendo cada semana. Y no olvides suscribirte. Así que gracias, nos vemos en un próximo video.